Bienvenidos a La Ley del Montes y les quiero contar que hoy estoy complacido en esta nueva temporada de La Ley del Montes, en esta nueva faceta en YouTube, en mi canal. Suscríbase a mi canal en YouTube para que sigamos compartiendo estos personajes tan extraordinarios con los que hemos conversado y con los que vamos a seguir conversando. Hoy me acompaña en La Ley del Montes una mujer extraordinaria de este Caribe inmenso que queremos tanto. Me siento muy orgulloso porque es mujer, es de este Caribe inmenso que queremos tanto y es la presidenta de un gremio y está siendo vocera de ese gremio a nivel nacional. Es una voz autorizada. La doctora Luz Estela Murgas Maya, presidenta de Naturgas, nos acompaña hoy en La Ley del Montes. Doctora Murgas, bienvenida a La Ley del Montes. Oscar, a ti por darme la oportunidad de conversar contigo sobre estos temas que le interesan a la gente, porque todo lo de energía está relacionado con la vida diaria de la gente, con la calidad de vida, con el bienestar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Así es. Y habíamos conversado con la doctora Murgas el año pasado y habíamos hecho un análisis en el Congreso, en el número 26. Estamos en el número 27 de Naturgas, aquí en Barranquilla, porque además Barranquilla sigue siendo una ciudad anfitriona de estos grandes eventos gremiales. Y Barranquilla es abanderada de eso porque además ellos se sienten muy bien en la ciudad les abre las puertas, la ciudad los acoge con cariño, con afecto, y entonces estos grandes eventos como este Congreso de Naturgas tienen en Barranquilla un escenario natural. Hace un año conversamos con ella y miramos cómo estaba el panorama. Ese panorama, doctora Murgas, del año pasado a este año, ¿cómo ha cambiado? Bueno, Oscar, también quiero agregarle a tu comentario que Barranquilla es la única ciudad de Colombia que hace parte del Consejo Mundial de Ciudades Energéticas de todo el mundo y todo el globo. Entonces, eso es muy positivo. Ojalá más ciudades se unieran a ser parte del Consejo Mundial de Ciudades Energéticas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Barranquilla reconoce el potencial energético que tiene en todas las fuentes distintas, el acceso a las fuentes que tiene de gas, el acceso a las fuentes que tiene también de combustibles tradicionales, de energía eólica, de solar, y quiere aprovechar ese potencial en favor y en beneficio de su gente, y yo creo que eso hay que rescatarlo. Gracias, porque me siento en casa, y traer la conversación a Barranquilla es traer a los principales actores, a las buenas prácticas de otros países, a los expertos, a los académicos, a los empresarios, todos en torno a ver cómo podemos lograr un consenso nacional en torno del gas natural en este momento, Oscar. Sí, y además ahora hay muchas cosas para conversar con la doctora Murgas, por supuesto, conoce muy bien del tema, lo maneja, pero un tema que me llama la atención, doctora Murgas, es el tema del faltante. Ahora escuchó el faltante de gas natural para Colombia, cuando uno siempre había crecido y había escuchado constantemente que nosotros teníamos autosuficiencia en el tema del gas, pero de repente encontramos con que hay un faltante, además no es cualquier faltante, es gigantesco. ¿Qué pasó? ¿Por qué si veníamos también, doctora Murgas, con este tema del gas, ahora nos espera la noticia de que hay un faltante grande en el tema del gas? Oscar, los campos de producción de gas natural en Colombia han declinado la producción. Las reservas se han declinado, las reservas que tenemos en el subsuelo. La actividad exploratoria también ha declinado. El año pasado cerramos el año con 27 pozos exploratorios perforados, cuando en el año 2012 perforábamos 130 pozos. Esa tendencia a la baja ha llevado a que el gas que producimos hoy ya no sea suficiente para garantizar y cubrir el total de la demanda no térmica, ojo, la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y de las industrias. Y ante esa inminente necesidad, teniendo en cuenta la etapa de maduración de los proyectos de exploración y producción que han tenido retrasos en su ejecución, pues nos vimos obligados a tener que sumar fuentes de gas importado para priorizar el suministro, evitar interrupciones en el servicio. Y en el corto y en el mediano plazo vamos a estar obligados a incrementar las cantidades de gas importado, con un impacto, por supuesto, en la tarifa y en los bolsillos de los colombianos, porque el precio del gas importado lo determina el mercado internacional. Así es. Ahora ya no tenemos cómo determinar y formar nuestros propios precios. Y adicional a ello, ver cómo podemos de manera articulada ponernos de acuerdo. Esto lo que le hace falta es voluntad para poder acelerar y para poder anticipar el desarrollo del potencial del gas natural que sí tenemos en el territorio nacional. Oscar, estamos parados sobre gas natural. Si estamos parados sobre gas natural,
¿por qué tenemos que acudir a priorizar la importación cuando podemos realmente trabajar mancomunados para poder acelerar esos proyectos y que esas nuevas moléculas puedan abastecer el mercado doméstico en favor del bolsillo de la gente? Claro, al suspenderse por una decisión política del gobierno actual, del doctor Gustavo Petro, las exploraciones que estaban diseñadas para llevarlas a cabo, porque de eso se trata. Si uno no busca, pues no encuentra. Es así, es fácil y así es sencillo. Eso se va a traducir obviamente en el faltante, la palabra importante en este momento, faltante. Son casi 190 millones de metros cúbicos para el próximo año, que están, pero están ahí, pero si no los estamos explorando, ¿qué estamos haciendo? Estamos, como lo dice muy bien la doctora Murgas, parados sobre gas y no lo estamos explorando. Además, hay un tema, doctora Murgas, que como en la región Caribe nos impacta tanto, tiene que ver con el pozo de Sirius, aquí en Santa Marta, en Costa Afuera. Ese proyecto, un juez de Santa Marta dio la orden de que había que suspender, luego que hay que seguir. ¿Eso en qué está? Y ese potencial de ese pozo de Sirius, que me pareció escucharle al doctor Duque, cuando el doctor Iván Duque era presidente, se refería a Sirius como la joya de la corona en temas de gas. ¿Eso en qué está? Bueno, la verdadera seguridad energética, Oscar, de Colombia está en desarrollar proyectos como el de Sirius, que nos permitirían, por la magnitud de la reserva y del potencial que hemos descubierto, recuperar la autosuficiencia que duramos y que tuvimos durante casi 5 décadas. Lo que hizo que el servicio público de gas natural históricamente fuera el servicio público más barato de todos es que consumíamos gas producido en Colombia. El gas más barato es el que se produce en Colombia y teniendo el potencial en casos como el de Sirius en el Mar Caribe, en el medio del Mar Caribe, pues es importante desarrollarlo. Ese proyecto, el estado actual de ese proyecto es que comprobamos que hay realmente un potencial de reservas de gas. Esa comprobación se hizo a través de las perforaciones de otros pozos y de un número de actividades de análisis del subsuelo que nos permitió comprobar que hay un potencial, es decir, gas hay. Ahora, se requiere, para poderlo traer a áreas continentales, construir un gasoducto que tiene 110 kilómetros de distancia, que requiere 116 consultas previas y que requiere licenciamiento ambiental. También vamos a requerir en tierra, en el departamento de La Guajira, que es donde va a llegar ese gasoducto, construir una planta de tratamiento del gas antes de inyectarlo al sistema de transporte. Y eso va a requerir también consultas y va a requerir también licenciamiento ambiental. Mi invitación, Oscar, no podemos hacer las cosas de la manera en la que tradicionalmente veníamos haciéndolas. Ante la inminente necesidad que tiene Colombia de recuperar su autosuficiencia para volver a tener gas barato, necesitamos reducir los tiempos para cerrar las consultas previas, siempre manteniendo, por supuesto, como eje central el beneficio a las comunidades. Y también pensar que las 3 distintas licencias ambientales que se van a requerir para entrar en operación el proyecto puedan, por ejemplo, manejarse de manera simultánea. Tenemos que ser capaces entre el sector privado, el sector público, gobierno nacional, local, comunidades, academia y expertos, de poder agilizar los tiempos, porque lo único, vuelvo y digo, que nos permitiría recuperar la autosuficiencia es el desarrollo de esos proyectos. En áreas continentales también en la costa atlántica, Oscar, en Córdoba, en Sucre, tenemos también un potencial de reservas, pero los volúmenes de potencial que tenemos no son suficientes para llenar esos faltantes. Claro. En ese orden de ideas tenemos que apostarle a Sirius. Sirius debería ser un proyecto de interés nacional. Y quiero aprovechar a Sirius para comentarte algo que yo sé de tu interés, Oscar. La política energética en Colombia no puede ser una política pública con vocación temporal que corresponda a un programa de gobierno, que corresponda al gobierno de turno. La política energética debería ser una política de Estado, que tenga directrices de largo plazo, que además sea producto y resultado de un consenso nacional en torno a la necesidad que tenemos de desarrollar el potencial y que permita que a un rango constitucional, a un rango de ley estatutaria, podamos garantizar seguridad y soberanía energética, pero aprovechando
de manera sostenible todos los recursos naturales que tiene Colombia para reducir pobreza, para luchar contra el cambio climático y, por supuesto, para garantizar seguridad y soberanía. Doctora Murgas, mire, es tan importante lo que usted acaba de decir porque realmente la soberanía energética es increíble. No puede estar sometida, no puede estar sujeta a la voluntad del gobierno de turno. Un gobierno llega y no le gusta lo que se venía haciendo y lo cambia. Ese adanismo que acompaña a muchos gobernantes que creen que son los que van a hacer todo y a partir de ese gobierno es que se van a hacer las cosas, eso hace mucho daño porque no se diseñan políticas públicas del Estado a largo plazo, sino por cada 4 años. De tal manera que, por ejemplo, en este tema de la soberanía energética, de los hidrocarburos, de todo lo que tiene que ver con este sector tan importante para la economía, el más importante de la economía colombiana es este sector con el que estamos hablando con la doctora Murgas. Eso no puede estar sujeto a la voluntad de un presidente de turno, que Oscar, se va. Te interrumpo para decir lo siguiente, es que así como a nivel constitucional está la defensa de la soberanía nacional, debería estar la garantía de la seguridad y la soberanía energética. Es que, repito, todo alrededor de la energía es sobre las personas. El acceso al servicio del gas natural garantiza el derecho fundamental a la vida digna. También garantiza derechos básicos como es el derecho a la salud, como es el derecho a la alimentación, a la vivienda digna. Es decir, que garantizar seguridad y soberanía energética debe ser prioridad no solamente del gobierno y de la administración correspondiente, sino una prioridad del país y está a ese nivel y así deberíamos garantizarlo. Mire, y hace ya estamos entrando en materia de este asunto porque es muy importante de lo que estamos conversando con la doctora Murgas y le agradezco muchísimo. Yo sé que ella vive muy ocupada en este congreso, es el alma y nervio, por supuesto, y sacó un ratico de su tiempo para atendernos a nosotros y le agradezco mucho que esté con la ley del Montes. Pero mire, doctora Murgas, sobre este tema, el presidente Petro, por ejemplo, ha dicho que se puede importar gas, ya no de Venezuela, porque obviamente hay unas limitaciones gravísimas, no solamente logísticas, que tienen que ver con que no hay ni siquiera gasoducto allá, sino que Estados Unidos hay una serie de sanciones que van a acompañar cualquiera que haga tipo de negociación con el gobierno, con el régimen chavista. Pero el presidente ha dicho que se puede traer gas de Panamá, que por redes eléctricas. Yo no le entendí muy bien exactamente el concepto, pero doctora Murgas, usted que conoce mucho más el sector, ¿qué quiso decir el presidente y qué tan posible es que eso se haga? Bueno, lo primero, Oscar, es que Panamá no produce gas natural. Panamá es un país importador de gas natural licuado. Tiene unas plantas de almacenamiento de ese gas natural importado que luego se regasifica para el consumo doméstico. Entiendo que esa infraestructura está siendo subutilizada, es decir, que tiene capacidad adicional seguramente para proveer a otros países de la región, pero lo cierto es que si estamos ante una disyuntiva en Colombia de incremento de las tarifas asociados a una porción de gas importado, lo que deberíamos para reducir los valores del gas importado es, uno, comprarlo directamente al país productor. ¿Para qué vamos a tener una intermediación de un país que tiene que a su vez recurrir a un país productor, comprar el gas para revenderlo? Eso probablemente incrementaría el precio. Entonces, lo primero es comprarlo directamente al país productor. Comprarlo a un país que seguramente no esté tan lejano, porque el costo de transporte adicional para traer ese gas pues puede incrementar también los precios del servicio doméstico. Y lo tercero es que tengamos, por supuesto, la infraestructura en Colombia que nos permita garantizar de manera confiable y segura que vamos a poder tener disponibilidad de ese gas importado y que reduzcamos la dependencia de otros países de esa manera. Entonces, en el corto y en el mediano plazo hay que traer la infraestructura adicional que se requiere para traer gas importado de manera tal que podamos sumar esas fuentes a las fuentes locales, porque la prioridad es garantizar el suministro, pero realmente Colombia tiene que apostarle a desarrollar su potencial de gas natural para garantizar nuevamente precios más razonables, confiabilidad, seguridad, un servicio sin interrupciones a todos los hogares. Bueno, ya la palabra autosuficiencia va quedando relegada, ¿no? Éramos autosuficientes en el tema del gas, pero bueno, ya estamos hablando de faltantes y demás. Pero ¿qué tan viable, doctora Murgas, es importarlo de Qatar? Que fue otra de las teorías que van saliendo así, pues como de la galera, las van sacando de la chistera. Ahora que se planteó también la posibilidad de importar gas de Qatar, ¿eso es viable?
Óscar, uno no escoge el país de donde va a comprar el gas natural a dedo. Uno abre un proceso competitivo abierto, solicita a los países productores y a las compañías productoras quién puede presentar una oferta o una propuesta económica para estos volúmenes de gas en tal fecha y el mejor precio es el que hay que comprar. Es que eso no es, digamos, una teoría tan inventada y tan sofisticada, es tan natural y cierto como que tenemos que comprar el gas importado que ofrezca los mejores precios para los colombianos ante la coyuntura en la que nos encontramos. Pero además de eso, antes de pensar a quién le vamos a comprar el gas importado, lo que hay que garantizar es la infraestructura para importación. Hoy en día Colombia cuenta con una única infraestructura, es un barco que está parqueado en Barú de manera permanente, almacena el gas natural en estado líquido y lo regasifica cuando hay fenómenos del Niño, es de exclusivo uso de la generación eléctrica. Ese barco tiene una capacidad adicional de almacenamiento y regasificación que se puede utilizar para el resto de la demanda no térmica, pero no va a ser suficiente para cubrir los faltantes. Hay que garantizar hoy que las compañías tomen una decisión de inversión para que puedan haber nuevas plantas de regasificación para poder traer el gas importado y ahí sí veremos cuál es el país que mejor precio nos ofrece. Mire, yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. La doctora Murgas no lo va a decir, por supuesto. Ella es una vocera gremial, es la presidenta de Naturgas y tiene, por supuesto, una responsabilidad muy grande con el gremio y con el sector. Pero mire, en 27 congresos que se han realizado de Naturgas, yo nunca había visto un gobierno tan hostil con el sector de los hidrocarburos, con el sector energético nacional. Jamás habíamos asistido en Colombia a un gobierno que tuviera una actitud inamistosa con un sector tan vital para la economía. Y duele decirlo, porque las cosas hay que decirlas. Duele decirlos, porque ha tenido que el sector de los hidrocarburos, el sector energético, ha tenido que diseñar una política de sobrevivencia para ver cómo logran sobrevivir teniendo tantos recursos para poder explorar y para poder explotar. Pero bueno, así son las circunstancias y eso se dio y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Repito nuevamente, la doctora Murgas es vocera de un sector muy importante, no lo va a decir. Pero entonces, en esa circunstancia, doctora Murgas, ¿qué sigue? ¿Qué espera el sector de lo que viene ahora? Óscar, el sector ya tiene claramente decantado e identificados cuáles son los proyectos estratégicos para aumentar la oferta de gas, para tener nueva oferta de gas y para garantizar que ese gas pueda transportarse desde esa fuente hasta los centros de distribución. Para agregar nueva oferta hay que concentrarnos en trabajar en dos frentes. El primero es acelerar la ejecución de los proyectos de exploración y producción que hemos identificado en tierra y en el Mar Caribe. Son solo 6, Óscar. No son 20, no son 30, no son 50, son 6. En Córdoba, Sucre, norte de Santander y Magdalena, que nos permitan agregar cualquier volumen de nuevas moléculas de gas para reducir las cantidades de gas importados a los que nos vemos obligados a traer en los próximos años. El segundo frente para agregar nueva oferta es ampliar la capacidad de regasificación y almacenamiento de gas importado para que en el corto y en el mediano plazo podamos sumar esas fuentes al gas local. Y en materia de infraestructura de transporte, hay 3 proyectos específicos que hemos identificado. El plan de abastecimiento de gas y lo ideal es tener 15 proyectos, Óscar, pero hemos priorizado 3. Estamos haciendo la tarea de determinar prioridades. Unas bidireccionalidades es cambiar el flujo de algunos tubos que van en un solo sentido y cambiar el flujo en el sentido contrario, porque las fuentes ahora cambiaron de posición, están dispersas, las fuentes están más concentradas acá en la costa atlántica. El tercero, el tercero de esos, 2 de esos, y el tercero es convertir un oleoducto que hoy transporta crudo, petróleo crudo, desde el interior hasta Coveñas, convertirlo a gasoducto para aprovechar esa infraestructura y traer en un futuro el gas desde la costa al interior y al suroccidente del país. Tenemos un sinnúmero de proyectos, un sinnúmero de necesidades, pero hemos hecho la tarea, hemos priorizado los proyectos estratégicos que nos van a permitir, desde el punto de vista de exploración y producción, desde el punto de vista de infraestructura de importación y de infraestructura de transporte, agregar nuevas moléculas de gas y llevarlas hasta los centros de distribución para garantizarle el suministro a los colombianos. Mi invitación es que, teniendo eso tan decantado, trabajemos de manera articulada. Aquí lo que hace falta es sumar voluntades, no es más nada, no hay nada sofisticado.
todo está inventado y la suma de las voluntades es lo único que nos permitiría materializar esos proyectos. Sí, esa voluntad es muy importante, la voluntad política para poder hacer las cosas. Ni siquiera es de recursos, voluntad política, que es lo más importante y debe darse, ojalá se diera. Pero hay un tema muy importante, doctora Murgas, y de verdad que le agradezco muchísimo que nos acompañe en la Ley del Montes hoy, el tema de las tarifas. Mire, el gas no solamente es el recurso natural más amigable, sino el más económico. Venía siendo, y lo digo con dolor, venía siendo el más económico porque se ha venido incrementando el tema de las tarifas. En ese escenario, ¿usted cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve en el mediano plazo o en el plazo inmediato? Gracias por mencionar ese tema porque también hay unos aspectos regulatorios que tienen que completarse. Hay que reconocer que la Comisión de Regulación avanzó a final del año pasado y a principios de este año en permitir que la regulación para comprar y vender gas en Colombia pueda abrirse al mercado internacional. Habían ciertas barreras frente a las condiciones contractuales que exige el mercado internacional para comprar gas versus las condiciones contractuales que exige el mercado local para vender ese gas. Y eso nos permitía que compráramos gas a largo plazo, Oscar. Es decir, Colombia estaba acostumbrado a comprar gas para 3 años. Casi como que comprábamos una canasta completa de 30 huevos. Y pasamos ahora a comprar gas mes a mes. Es decir, pasamos de comprar una canasta de 30 huevos a comprar el huevo diario y eso hace más costoso el huevo, el valor del huevo. Así tenemos que pensarnos desde el punto de vista de la compra y venta de gas. Necesitamos comprar ese gas importado para resolver el problema de corto y de mediano plazo por periodos mayores a un año. Hoy lo estamos comprando mes a mes. Necesitamos comprobarlo por periodos mayores a un año para poder obtener mejores precios. Y la regulación ha avanzado, pero falta completar esa parte y eso yo creo que va a aliviar un poco el tema de las tarifas en lo que tiene que ver con la proporción del gas importado que haya que sumar para atender ciertas zonas del país. Bueno, mire de lo que estamos conversando, amigos televidentes, porque es un tema bien interesante. La Comisión de Regulación de Energía y Gas en 3 años escasamente se ha logrado conformar, integrar completamente, para empezar por ahí nomás. Pero además no es cierto que estemos hablando de un oligopolio. Aquí no es asunto de oligopolio que fijan tarifas, es un mercado casi siempre en este caso concreto, es un mercado internacional que fija precios de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces no es un oligopolio, unas 4 personas que están decidiendo cómo se va a vender el gas en Colombia. Eso que es tan sencillo, cuesta explicarlo y hay que explicarlo no sé cuántas veces, doctora Murgas, pero hemos llegado a ese punto. Y además quiero decirle a los televidentes varias cosas. Lo primero es, Naturgas no es un agente de mercado, Naturgas no determina los precios, Naturgas no determina el volumen de la producción, Naturgas ni siquiera elabora las cifras y los datos del sector. Las cifras y los datos del sector que permiten evidenciar que hay un faltante de gas local en firme para cubrir la demanda son datos públicos oficiales emitidos por entidades del Estado. Tal cual. Es que no me tienen que creer a mí, créanle a las entidades públicas, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que dice cuántas reservas hay, al Ministerio de Minas y Energía, que dice cuál es el volumen de producción y la proyección a futuro, a la Unidad de Planeación Minero-Energética, que determina la proyección de la demanda, al gestor del mercado, que es contratado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hoy en la Bolsa Mercantil, para determinar y publicar cuáles son los precios de venta y compra de gas, cuáles son los volúmenes que se compran y se venden, quién lo hace y quién no lo hace y por qué periodo de tiempo. La información es pública y oficial y esa realidad supera cualquier narrativa y lo que nos invita es a construir soluciones, porque vuelvo y insisto, el gas natural es un servicio público que le llega hoy a 36 millones de colombianos, 87.000 taxistas, el 30% del sistema de transporte de Bogotá, los buses funcionan con gas, el 100% de los buses de Cartagena, Oscar, el 100% de los buses de Valledupar, 400 buses en Medellín, la mayoría de la industria que produce alimentos, que produce bebidas, que produce papel, productos para la construcción,
utilizan gas natural. Es decir, el gas natural está en nuestra vida diaria, afecta a nuestra vida diaria y se trata de la gente. Y tenemos la obligación de garantizarles el suministro para llevarles bienestar, calidad de vida y reducir pobreza energética que aqueja a Colombia. Mire, y si estamos hablando de revolución, que es la palabra que les gusta mucho al presidente Petro, hablar de la revolución y la revolución, si hay algo que ha habido en Colombia en las últimas décadas, una verdadera revolución tiene que ver con el gas natural, con la cobertura. Es que en el caso en todo el país, ¿cómo creció? En el caso de la región Caribe, más del 90% es la cobertura del gas natural. Es la manera como creció y cómo eso abarató los precios, abarató los costos. Y resulta que no. Que eso... Dos datos le doy ahí. El primero es, el gran precursor en Colombia del servicio público de gas natural que llega a nuestros hogares es el Departamento del Atlántico. Estábamos hace 5 décadas, exactamente en 1967 se transportó la primera molécula desde el Mar Caribe en el departamento de La Guaira hacia Barranquilla. Pero adivine por qué. En ese momento se exploraba con la expectativa de encontrar petróleo, líquidos. Se hizo una perforación Chevron en su momento en el Mar Caribe, en el departamento de La Guajira, y oh sorpresa, no encontramos nada de petróleo crudo, se encontró gas. Y adivine qué dijeron los industriales del Atlántico. Bueno, utilicemos ese gas para producir energía para nuestros procesos productivos. Construyamos ese gasoducto, invirtieron en el gasoducto y cuando ya el gas llegó a Barranquilla, dijeron, tenemos que llevárselo a la gente. Y la primera usuaria del servicio público de gas natural del país está ubicada en Barranquilla, en la página de Gases del Caribe, además para hacerla famosa por lo menos a la casa, si es que ya no vive ahí, está la dirección, el barrio donde se encuentra esa primera usuaria. Y el segundo dato, Oscar, que no quiero dejar pasar es, comparémonos con Latinoamérica. Hoy la cobertura de gas natural en el territorio nacional es del 70% de los colombianos. 36 millones de colombianos nos beneficiamos del gas. Ha sido un recorrido de esfuerzo, rigor técnico, inversiones de más de 20 años. Hoy tenemos ese número de usuarios. Pero un país, por ejemplo, como Brasil, que tiene 240 millones de habitantes, que es uno de los principales productores de gas de Latinoamérica, solo puede llevar el gas cercano a los sitios de producción. Producen todo en el mar, en el Océano Atlántico, y su sistema de transporte está en la línea costera y solo cubren a las familias que están cercanas a la línea costera y la cobertura es solo del 6%. Tal cual. Perú solo tiene una cobertura del 13%. El único país que está a la par de Colombia es Argentina, que ya ha desarrollado una producción de gas y las reservas de gas que tienen una cuenca que se llama Vaca Muerta, a través de la técnica del fracking, Oscar, se volvieron exportadores de gas, garantizan el suministro interno y ya tienen una cobertura igual a la de Colombia del 70%. Bueno, esa historia de la primera usuaria me la contó el doctor Ramón Dávila, presidente de Gases del Caribe, en alguna oportunidad, y es totalmente cierto. Por Barranquilla, por el Atlántico, así como entró tantas cosas que Colombia conoce, también entró esta historia del gas que nos está contando, que nos contó hoy la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. De verdad, doctora Murgas, complacido, feliz, contento, orgulloso de que una mujer del Caribe inmenso, esté al frente de Naturgas, al frente de la presidenta de Naturgas, sea vocera autorizada en estas circunstancias, de tal manera que muy feliz de verdad de tenerla hoy en la Ley del Montes. Oscar, muchísimas gracias por invitarme, gracias por recibirme en tu tierra, con tanta calurosidad, generosidad de los barranquilleros, pero además con una apertura a la inversión, con una apertura al desarrollo de los proyectos, con una decisión determinante para ejecutar los proyectos a tiempo y brindarle al Caribe y al resto de los colombianos ese potencial que tienen como ciudad para poder llevar adelante las cosas. Muy bien, y a todos ustedes un abrazo.